oficialmente a tener un intercambio esta noche, una charla Impacto Emocional y Físico del Cáncer, a través de Instagram Live, este jueves 29 de octubre, directamente de Colmédica aquí en Santiago, pero con alguien a que yo aprecio, quiero, la he seguido desde niña, a cargo de Patricia Nicole Rodríguez Díaz, una maestría en psicóloga en salud, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con maestría en salud en la Universidad Miguel Hernández en España. También realizó una especialidad en psico-oncología en el Instituto Superior de Estudios Psicológicos, ICET, y Digital Therapy of Cancer de Carol Center, Winnipeg, Manitoba, en Canadá. Es hija de dos colegas médicos, no colegas médicos cualquiera, son mis hermanos, mis hermanas. Primero porque Angélica Díaz fue mi compañera de estudio de 6 años en la Pontificia Universidad Católica Madrid Maestra. Pero Nicolás Rodríguez, que es también mi amigo urólogo de muchos años, desde el Centro Médico Cibao, Unión Médica, pero no solamente eso, que nos tratamos en la universidad y nos nacimos y nos criamos juntos en Brooklyn, véase Bella Vista. O sea que Nicolás y yo tenemos una historia muy vieja, muy vieja. Entonces, la vida desde niña, la vi, la seguí en su bachillerato, la vi como profesional, y seguir la hora es un privilegio. Compartir con ella esta noche tan interesante, precisamente en este mes que prácticamente finaliza, que es dedicado al mes del cáncer. Queríamos dar una introducción para que ella nos siga después. Cuando nos llega una señora, sobre todo en el área de nosotros, en la ginecología, hay dos impactos que se pueden producir. ¿Por qué nos llega una señora referida con algún problema de mama? Bueno, nos puede llegar con un problema de mama, naturalmente, primero porque somos ginecólogos. Segundo, nos puede llegar porque alguna amiga, alguna vecina dijo, mira, chequéate, si tiene algo, chequéate. O nos puede llegar precisamente porque ella misma se autoindicó una mamografía y algo le hizo notificar algo. También nos puede llegar vía una evaluación de un colega cirujano que también quisiera escuchar la opinión de un ginecólogo. Antiguamente... O va a un chequeo de rutina. Un chequeo de rutina, efectivamente, un chequeo ginecológico normal que, dicho sea de paso, Patricia, cuando nosotros iniciamos en ginecología, ya como estudiante y como residente, había un tabú que se ha perdido, que los médicos no tocaban en las mamas, no tocaban en el seno de la mujer, porque que la mujer se iba a sentir intimidada, no, todo lo contrario. Incómoda. Ya el médico que no toca el seno, que no es falta un seno, y el doctor, ¿por qué usted no me examina los senos? Son ellas que te dicen a ti, te hacen la corrección, porque ya están creando este tipo de conciencia. Pues mira, hay algo importante que nosotros debemos saber, y quiero introducir esto porque para que creen conciencia en la gente que nos están viendo, en las mujeres que nos están siguiendo, es lo siguiente. Nosotros no somos promotores de que la mujer se palpe el seno para descubrirse algo, para hacer un diagnóstico. No, simple y llanamente para que tenga un poquito de alarma, que es la palabra. Y que creen conciencia que por tocarse el seno usted no se va a descubrir un cáncer. Usted no se va a descubrir nada extraño. Ahora, sí usted sí puede descubrir que algo está sucediendo, ¿sí? No se va a hacer un diagnóstico por tocarse solamente. Gracias, Patricia, no se va a hacer un diagnóstico. En los Estados Unidos tomaron expertos en mama, mastólogos que solamente ven mama todos los días, muchos, y hicieron biopsia previa y después mandaron a estos médicos a chequear la mama y palpar. Solamente un 10% de los expertos en mama descubrieron que la mujer tenía alguna patología mamaria por palpación. Entonces tenemos que quitar el mito de que la mujer dice, doctor, pues yo no me siento nada. ¿Para qué usted me está mandando a hacer una mamografía? ¿Para qué usted me manda a hacer tal estudio? Entonces tenemos que quitar este mito. Bueno, introduciendo esto, nosotros estamos ahora amenazados en nuestro país, y no sabemos por qué, Patricia, de que el cáncer ha bajado, por ejemplo, en mama, en República Dominicana, 10 años. Antiguamente lo veíamos entre los 30 y 50 años. Ahora lo estamos viendo entre los 30 y 40 años. En mujeres 30 y menor de 30. Menor de 30. Oye bien, entonces aquí hay un aspecto que ahí que es donde te voy a introducir a ti en ese aspecto.
Hay gente que son muy dados al miedo, hay otra gente que son conformistas, hay otros que dicen, bueno, a mí me va a pasar y no tengo ningún inconveniente. Yo he visto hombres e hijos caer cuando se le dice que su madre, su esposa tiene un CA tomado por biopsia. Y ella sigue tan parte, no, la que tiene el cáncer soy yo, no son ustedes. O sea, le da como ánimo. Hay otras que se desploman, hay otras que se destruyen, hay otras que creen que ya que el mundo se acabó. Yo, en este aspecto, soy muy cuidadoso y soy muy temeroso al emitir un concepto, a menos que yo no tenga de mano ya una biopsia que me lo reconfirme y un oncólogo, sobre todo cirujano o clínico, con quien pueda discutir el caso. ¿Cuál será la proyección de él? Bien, ya tenemos a la paciente, nos llegó, la descubrimos, ya tenemos el diagnóstico. Y yo le digo, Patricia, esta señora ya te pertenece, te la voy a enviar para que tú sigas con ella y cuáles serán los aspectos que tú vas a tocar con ella y la parte más importante que tú vas a descubrir donde tú te introduces para que ella entienda su patología, su proyección y su familia también. Así es. Bueno, nos llega ese paciente. Ahora, gracias a Dios, llega ya con un diagnóstico dado. Pero tú sabes que el inicio de todo esto es cuando el médico nos dice la palabra cáncer. Cuando el médico refiere la palabra cáncer, pues a partir de ahí empieza totalmente la lluvia de sentimientos, de emociones, de dudas, de cuestionantes, de incertidumbre. Y dentro de todo eso, va a depender mucho cómo fue dado ese diagnóstico, porque tú, que estás ya bien formado, llevas tantos años también formando profesionales de la salud, tienes los conocimientos y el tacto para manejar, dar una mala noticia, pero no es el caso de todo el mundo. No todos los pacientes se enfrentan a recibir una mala noticia de la manera adecuada, primero en presencia de algún familiar que le acompañe, porque al momento de yo recibir palabra cáncer, mi cerebro sufre y lo inmediato que piensa es en que me voy a morir y hace bloqueos. Bloqueos de que luego todo lo que me dices, yo casi ni entiendo lo que me estás diciendo, porque lo que oigo es un porque tengo cáncer. ¿Tú ves? Entonces, inmediatamente yo recibo el diagnóstico de cáncer, pues toda la familia va a compenetrarse porque estamos en búsqueda de tratamiento, en un proceso de tratar de manera sistémica, si es con quimioterapia, en ese caso, de manera quirúrgica, si el procedimiento primero va a ser una cirugía, y si no, si es radioterapia solamente, o si es una combinación de alguno de estos tratamientos. Entonces, en lo que se va dando esa planificación con muchísimos estudios, el paciente se agota de tantas citas porque le hacemos chequeos desde la coronilla hasta la planta de los pies, incluyendo los dientes, hacemos preparación de todo para que el paciente esté en las mejores condiciones y también para darnos cuenta si la enfermedad está localizada o si se ha ido a distancia. Todo eso genera muchísima angustia porque no sabemos lo que tenemos. Lo único que sabemos es que cada noche que me acuesto, yo tengo ahí un bichito, como piensan los pacientes, que se está comiendo mi cuerpo, que está acabando conmigo y que me va a llevar a morir. En inicio, eso es lo que primero piensa el paciente. Si tiene familia, ¿a quién le dejo mi familia? ¿Cómo van ellos a poder solventar los gastos de este procedimiento? No podemos, esa enfermedad es para ricos. La otra pregunta es, ¿por qué me pasa esto a mí? Y yo le digo a mis pacientes, ¿y por qué no te puede pasar a ti? Si todos estamos en la misma tómbola de pasar o padecer uno de estos diagnósticos. Entonces, mientras están envueltos en todo ese proceso de tratamientos y demás, el paciente pasa por diferentes estados ahí mismo en lo que se hace el tratamiento oncológico pertinente. Yo digo que serían estados, a mi pensar, un estado de conciencia donde el paciente, mientras está llevando esos tratamientos, pues tiene que aprender a manejar sus emociones asociadas, tiene que aceptar un diagnóstico, tiene que adherirse a unos tratamientos que no eran su realidad de vida, porque este paciente viene de llevar una vida de rutina normal, con sus hábitos diarios de trabajo, de familia, de
interrelacionarse socialmente, pasa a que todo se detiene. Aquí le ponemos un pare a la vida que ya yo tenía, a mis proyectos que tenía en curso, a mis planes a futuro y me detengo. Me detengo por algo de lo cual a mí no se me ha preparado nunca, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en la casa, porque hablar de situaciones malas, el ser humano no se prepara, a pesar de que el ser humano es negativo de naturaleza. Entonces, como no nos preparamos para los eventos negativos, solo nos preparamos para las fiestas, el trabajo, casarnos, los cumpleaños, las actividades, pero para enfermar, nadie habla de enfermedad en la casa. En la mesa, eso no se toca. Entonces, como no estamos preparados para eso, ese proceso de adaptación al cambio de estilo de vida, a una alimentación saludable que va a ser la que te va a beneficiar, no solamente al paciente. Cuando yo tengo los pacientes conmigo, yo le digo, este cambio de alimentación es para todos en la casa, porque no sirve solamente que el paciente se alimente saludable. Si ya en esta casa producimos células cancerígenas en un organismo, tenemos que ser ese organismo que sea la alerta para todo el entorno de esa familia, desde los chiquitines hasta los más mayores, de cómo deberíamos hacer cambios en nuestra alimentación, donde nos estamos haciendo a favor de nuestra salud y no seguir saboteándonos y llevando la vida en contra de nuestra salud. Entonces, Frank, Patricia, no solamente entramos... ¿Cómo? Hay un concepto que ustedes utilizan que es muy interesante porque a mí mismo también hasta me llama la atención y ustedes lo dominan mejor que nosotros. Entre comillas, ¿qué es el colador? ¿Qué es el concepto colador? Bueno, yo utilizo muchísimo eso con mis pacientes porque el paciente pasa por el colador en su etapa de enfermedad. Digo su etapa de enfermedad porque no van a ser pacientes activos en la condición del cáncer todo el tiempo, tendrán sus pausas y sus tiempos de receso. Pero el colador es sumamente curioso y es que la vida, a pesar de que, como te dije ahorita, nos lleva a un estado de conciencia, también nos lleva a un estado de aprendizaje, donde el paciente y su red de apoyo de la familia se van a dar cuenta quiénes sí y quiénes no. El ser humano le gusta estar de manera integral, acompañado, asistido, sentirse querido, apoyado, y ante estas situaciones, esas fortalezas se las da también la red de apoyo. Entonces, el colador yo le llamo y le digo a todos mis pacientes, mire, prepárese para aprender con el colador que viene ahora para su vida. ¿En qué sentido? El paciente desde que llega a tu consulta e inicia este camino, se va preparando directa o indirectamente para el camino que le toca recorrer de citas médicas, estudios, analíticas, tratamientos, malestares, cambios de alimentación, cambio de estilo de vida, ejercicios, todo. Entonces, bueno, pausas en el trabajo y todo lo demás. Pero tus allegados, las personas que están fuera de tu entorno, o sea, de tu casa, no están preparados para verte sin cabello, para verte un día sin un seno, para verte a ti con una sonda de alimentación. El día que se topen contigo, para ellos va a ser chocante. Entonces, como no estamos preparados para enfrentar diagnósticos así, no estamos preparados para saber qué le digo al otro cuando me lo encuentro que está enfermo. Tenemos muchos tabús. Las personas a veces se creen que el paciente de cáncer me va a contagiar, o que si me junto con él, pues de momento también me enfermo yo. O qué le puedo yo decir, no tengo nada que aportarle, o tengo tanto que decir que voy a llevar mucha negatividad a esa persona. Entonces, ahí es que viene el colador, porque vas a darte la sorpresa de que muchas personas van a estar y van a ser tu apoyo incondicional. A veces son personas que tú nunca soñaste, nunca te imaginaste que se te iban a acercar y que iban a ser tus compañeros de este camino. Yo no digo lucha, sino de este camino. Y otros van a ser las personas que se desaparecen, con los que jamás cuentas y con lo que gracias a Dios te los quitas del camino, porque si no van a ser positivos, pues mejor que no estén. Que se vayan. Patricia, hay un concepto que tú emitiste que yo siempre lo digo. El otro día me hicieron una corrección, que no diga eso porque no se oye bien, y tú lo hiciste muy bien y creo en ese concepto que tú dijiste. Mira,
que Dios me perdone, pero yo creo que lo único que se equivocó Dios fue en el cáncer. El cáncer no es para pobres, es lamentable. ¿Sabe por qué? Porque uno sufre con el paciente desde que uno lo recibe, haciendo el diagnóstico, mandando a hacer una mamografía, mandando a hacer una biopsia, que tiene que intervenirse vía cirujano oncólogo, que tiene que entrar el oncólogo en situaciones, que tiene que dar una quimioterapia, que tiene que dar una radioterapia. Y el promedio, Patricia, que se gasta una mujer en ese primer mes o segundo mes, estamos hablando de $500,000. Aquí todo el mundo no tiene millón de pesos para soportar una enfermedad. Sin tratarse, solamente haciendo diagnóstico. Empezando. Lamentablemente, también, Patricia, yo estoy seguro que a ustedes les llega, independientemente de la enfermedad, les llegan deprimidos, les llegan tristes, porque aún las grandes estrellas de Hollywood hacen recaudaciones de dinero para tratarse cáncer de bien. Y no solo eso, o sea, pueden pedir para un tratamiento, pero ¿y si son al año te toca cada 21 días? Entonces, o sea, pido para uno y para el otro, ¿quién me va a dar? Si la gente dice, bueno, ya yo te di, o sea... Yo aprovecho tu conferencia, tu intercambio con nosotros, porque quiero dejar algo claro en nuestras mujeres, quiero dejar algo claro en nuestra población, quiero dejar algo claro a los esposos que nos están viendo, a nuestras mujeres que nos están viendo, a nuestras amigas que nos están viendo, a nuestras pacientes también. En República Dominicana, repito, ha disminuido una década el cáncer de mama. Estamos hablando de 10 años antes. Pero también los métodos diagnósticos se han popularizado y estamos llegando a un consenso, tanto los ginecólogos oncólogos, los ginecólogos normales, también como los oncólogos clínicos en nuestro país, que más o menos la mujer debería empezar a hacerse su mamografía a los 35 años. Estados Unidos dice 40. Nosotros aquí estamos teniendo más cáncer de seno que de cuello uterino. El cuello uterino, Patricia, era la primera causa de muerte ginecológico en la mujer dominicana. No, el cáncer de mama lo desplazó. Y por lo tanto... Yo te diría, Frank, 35 si no hay diagnósticos familiares de antecedentes. Pero si hay antecedentes familiares, desde los 30 pudieran empezar a hacerse chequeos, porque yo a diario tengo jóvenes de 28 y 29 años con cáncer. Y hasta embarazadas nos llegan, jóvenes. Sí. Ahora, en sus primeros embarazos, porque recuerda que cuando son tumores hormonales, pues hormonalmente en el embarazo, pues ahí ese tumor se alimenta y crece con el embarazo, y entonces ahí sale y es muchísimo más detectable. Decirle a jóvenes, por ejemplo, como tú, que nos llegan allá, jovencitas de 17 años, de 16 años, que nos lleva su mamá, porque la niña estaba jugando voleibol, la tocaron en el seno y le duele, o que amaneció con un dolor en el seno y ya cree que tiene un cáncer. Quizás fue la almohada, o quizás fue que se acostó mal, o estaba en la playa nadando y no está impuesta, los pectorales le duelen. Que en jovencita lo que procede en última instancia es una sonomamografía. Sonomamografía. Porque el seno es grasa, es como cuando tú tienes una barra de mantequilla. El que ha visto, por ejemplo, una cirugía de mama y uno lo recorta, lo que ve es grasa. Entonces, eso es grasa. Esa niña está en efervescencia hormonal y por lo tanto está bajo los efectos de la hormona que van a cambiar continuamente, premenstrual, postmenstrual o cuando está ovulando. Que no se me asuste la madre porque esta niña le diga que tiene un dolor en el seno, que se paró una bolita. Muchas veces a veces hay algunos fibrolitas que tienen en el seno que no es una cosa del otro mundo. Ahora, como tú lo dices, si hay una condicionante de que su hermana, su madre o alguien familiar cercano, esta mujer tía, cáncer de mama, si se puede empezar a los 30 años a hacer mamografía, yo se la mando a hacer. Olvídate. Lo ideal, por lo menos su sonomama, ideal. Pues te decía... Sí, te escucho. Bueno, te decía que aparte de que sufren estados de conciencia, de aprendizaje, porque también el paciente pues tiene que aprender de su diagnóstico. Eso de que yo llego, como los tiempos de antes, y tú le preguntas al paciente, ¿y qué está tomando? Y te dice, bueno, yo no sé, la que sabe es ella, el acompañante. O te saben decir, no, yo me tomo una pastillita azul, que yo no sé para qué, yo creo que la presión, otra de no sé qué, no. El paciente le va a dar muchísima más tranquilidad el conocimiento que el desconocimiento.
Entonces, tratamos de que el paciente, pues, aparte de que haga conciencia del diagnóstico que tiene, pues que lleve un aprendizaje. Y todo el que colabore, que esté dentro de ese colador que yo te decía ahorita, que va a colaborar, pues todas esas personas tienen que conocer de este diagnóstico, tienen que saber cómo tratarlo y cómo van a colaborar para que sea de beneficio para el paciente. Y la organización sería entender primero el día de manera realista para organizarnos al nivel de la situación financiera, la situación social, o sea, porque ya no me voy a exponer a un trabajo donde estaba con todo el mundo. Estoy en quimioterapia, me tienen que cambiar de posición en el trabajo. Todo eso lo hacemos en las consultas psicológicas. Buscar que te readapten, porque hay personas que no pueden dejar de trabajar, hay otros que sí se pueden tomar licencias. También tenemos lo que es la distribución de los roles, porque no todo el mundo en la familia puede colaborar con lo mismo. Mientras una persona se va a encargar de tu alimentación y va a llevar tus hábitos saludables, otra persona es la guía para ayudarte con las facturaciones en el seguro, las citas médicas y todo eso. Algo muy importante, Fran, es que nuestros pacientes en ese tema de la educación tienen que saber que yo les explico siempre lo que es mi método de la libretica siempre conmigo. Le digo a mis pacientes, dígame de la libretica siempre contigo. ¿Dónde va? ¿Por qué? Porque van a las consultas médicas y a veces si le diste tu 100% como médico de información y de enseñanza a ese paciente, pues el paciente retuvo un 10 o un 5 y luego no quedó claro. Muchos médicos hablan con términos muy médicos, muy técnicos, y para los pacientes genera mucha ansiedad y confusión. Entonces yo procuro que lleven una libretita siempre consigo para que puedan tomar notas, tanto cuando están fuera, o sea, un paciente está por ahí en el supermercado y dice, caramba, no le he preguntado a mi nutrióloga que me está dando seguimiento si yo debo de comer tales cosas o esto, o a mi médico le quiero preguntar si este fin de semana mi familia va a la playa y me toca quimio en 15 días, si puedo acompañar a mi familia. Toda esa serie de preguntas que por más tontas que parezcan son sumamente importantes y son las que me le restan el sueño a mis pacientes, deben ser anotadas en esa libretita que siempre va conmigo. Entonces, cuando llego a donde mi médico, yo termina mi médico toda la información que me quiere dar, entonces ahí le digo yo a mis pacientes, usted le dice, doctor, un segundito que tengo mi libretita, saque su libretita y haga pinceladas de sus preguntas para que se vaya con esas respuestas. Y el ir siempre acompañado va a hacer que dos cerebros reciban la información y ante algún olvido que usted tenga, pues esa otra persona que estuvo con usted, que usted va a elegir que sea la persona de buena escucha, de que esté interesada en el tema, pues le acompañe. Entonces se llevan más la información y el paciente evita muchísimas veces tomar medicación para dormir, porque esto le mantiene tranquilos. El entender las cosas le da muchísima más tranquilidad. Patricia, hay dos preguntas que son interesantes, pero tengo directo. ¿Y si hay niños o adolescentes en el entorno familiar? Es una preocupación, pero la otra, esa sí es dura, porque a veces los niños creen que su madre le va a durar toda la vida, pero ya cuando el adulto sabe que su pareja tiene un cáncer, ya la mente comienza a cambiar, ya él se le quiere quitar del lado, ya no es la mujer con atractivo, ya ese seno no es el seno que era arquitectónicamente lucía mi mujer, la mujer se siente acomplejada, y son pocas las mujeres que aceptan que si hay que extirpar el seno, bueno doctor, yo quiero seguir vida sin un seno, y no muerta con Ahora y entonces, qué bueno que tú me hablas de eso. ¿Cómo se ve afectada la intimidad y la imagen corporal? Esas son dos preguntas que te tengo muy interesantes. Bueno, me hiciste tres. Te voy a responder primero la de la pareja. Sí. El tema de la pareja para mí es, yo te digo la verdad, cuando yo empecé a trabajar, yo pensaba que mi principal atención iba a ser el paciente o la paciente. En este caso, cuando tú mencionas, pues lo hacemos en el tema de mama, que es uno de los tumores que más afectación en todos los sentidos lleva, no solamente físico, con los cambios bruscos que tiene, la caída del cabello, la pérdida del seno o de ambos senos, más todo lo demás. Te puedo decir que desde cuando empecé mi práctica en el 2012, a partir de ahí me di cuenta que como principal
cita está la pareja, el marido en este caso, o la esposa. ¿Y cómo lo entendí? Porque la afectación para ellos es mucho mayor. Llevan una carga, primero porque el hombre no lo educan emocional. Lo enseñan a evitar sus emociones. Lo enseñan a que sea fuerte y que no llore. Entonces no se expresa, acumula. La mujer no. Entonces, este hombre juega un papel de hacerse el frío, el duro, el que trabaja, el que resuelve, pero por dentro está muriéndose. Primero porque si es en edad productiva de la mujer, pues siente que me va a dejar solo con los niños. ¿Y qué voy a hacer yo sin ella? ¿Quién soy yo sin mi mujer? Y hay otro tipo de hombre que se cree que su mujer solamente vale por los celos. Entonces, antes, en inicio, yo tenía mujeres con mucha depresión y con muchísimas situaciones emocionales que no eran propias de su diagnóstico, sino de la dinámica familiar que tenían y principalmente de sus relaciones de pareja. Como no eran relaciones de pareja sólidas, solventadas realmente en el amor, el respeto y el compromiso, sino que eran, pues bueno, convivimos y vivimos juntos porque eso fue lo que nos tocó, pues muchos divorcios, muchas separaciones, muchas mujeres solas enfrentando el diagnóstico, entonces ahí se les sumaba a ese caos de tener un diagnóstico como este, pues también una separación. Entonces en mis consultas es primordial mandar a citar los familiares, principalmente la pareja y los hijos. ¿Qué hago con el tema de las parejas? Nunca les digo que tienen que ir porque yo tengo que hablar con ellos, a ver cómo están. No. Les digo a ellas, mire, debe traer su marido para la próxima consulta, si no pueden la próxima, pues la subsiguiente, porque a todos nuestros pacientes nos interesa conocer su pareja y hablarles nosotros a ellos de la condición suya aquí y de lo que vamos a hacer con usted aquí, para que ellos estén orientados. Mentira, yo lo principal que quiero es que esa persona llegue a mí para yo poder escucharlo y entender también su dolor, porque tenemos que saber, Frank, que estamos ante duelos múltiples. Una persona que se le diagnostica un cáncer y toda su familia entran en pérdidas múltiples. Y es muy importante. La número 2 que me preguntaste sobre los niños y adolescentes en la casa, pues te puedo decir que también invito a que me lleven los niños. A veces me dicen, Patricia, vas a tener en consulta un día el esposo y luego tiene 3 hijos, 4 hijos, no importa. Los divido por edades, si son chiquitines, los chiquitines en una cita, si son más grandecitos, los grandecitos en otra cita. ¿Por qué? Porque los niños, cuando son pequeñines, no entienden la muerte ni entienden las enfermedades como nosotros. Entonces, el niño, cuando está pequeñito, todo lo que ocurre, bueno o malo, en su entorno, principalmente lo negativo, ellos consideran que es por su culpa. Entonces, el niño dice, mi mami está enferma porque yo no he sido buen niño. Mi mami está enferma porque yo no me porto bien. Mi mami está enferma porque yo no hago las cosas bien. Mi mami está enferma porque ellos se han enfadado conmigo por cosas que yo he hecho y por eso mi mami está enferma. Y dicen enferma, muy enferma, porque creen que mamá se va a morir. Entonces, en el niño hay que prestar muchísima atención porque existe la depresión infantil, es peor, mucho más terrible que en el adulto y debe tomarse muy en cuenta. Entonces, empezamos a tratar a esos niños en consulta porque lo agrego, el trabajo del psicooncólogo es a la red completa de la familia y en el adolescente es distinto porque el adolescente está empezando a tener cierta libertad. Y cuando una enfermedad como esta llega, el adolescente se siente perturbado, molesto, agresivo, incómodo. ¿Por qué? Porque ahora tengo que adentrarme en la familia cuando apenas estoy tratando de escaparme de ella. Estoy en un momento donde quiero más libertad, donde quiero ir a la universidad con mis amigos, donde quiero salir, donde ya tengo cierta autonomía para hacer las cosas que yo quiero. Entonces ahora no, porque ahora si tengo hermanitos, tengo que ahora responsabilizarme de colaborar en la casa, tengo que estar más pendiente de las situaciones de mi casa cuando yo lo que quiero es espacio para mis pares. Entonces ahí vienen crisis, se desencadenan situaciones y solamente con amor vamos a poder manejar la situación. Con amor y un seguimiento continuo en el adolescente, bueno, que refleja mucho. Porque me están viendo, estamos viendo una entrevista muy interesante
con la licenciada Patricia Nicole Rodríguez Díaz, que es en salud, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y que sobre una maestría en de salud, la maestría de Miguel Hernández en España, también una especialidad en psico-oncología. Por eso estamos hablando con ella en estos aspectos, en este mes del cáncer, y hemos concentrado un poquito más el cáncer de mama en mi calidad de ginecólogo. Patricia, pero hay algo que yo quisiera que tú nos ilustraras, porque también tenemos colegas médicos que nos están viendo, estudiantes de medicina que nos están viendo, y quisiera como que existiera una idea para que sea de mucha positividad, es cómo yo evito la ansiedad, cómo yo puedo interactuar, o tú como psicóloga, yo como ginecólogo, o un oncólogo, puede evitar esa ansiedad progresiva en la paciente. Lo que pasa es que la ansiedad, lamentablemente, nosotros no podemos predecir lo que va a suceder con esa paciente. Que sí es importante saber que la ansiedad no se evita, hay que dejarla vivir. La ansiedad hay que vivirla. Podemos tener ansiedad positiva y ansiedad negativa. Entonces nosotros, cuando tenemos ansiedad, tenemos que primero identificarla y saber qué vamos a hacer con ella. ¿Cómo se genera ansiedad? Claro, a veces hay pacientes que están mal diagnosticadas, llegan a donde nosotros, cuando ya han andado no sé cuántas clínicas y no sé cuántos médicos, esa paciente desde el inicio, tú sabes que va a necesitar cierto seguimiento más, ¿cómo se dice? Concomitante, pero que también de un seguimiento mayor. Esas pacientes las vemos con mayor frecuencia y tratamos de crear lo que te dije ahorita, una buena red de apoyo que le va a sumar muchísimo al paciente. El paciente, si se trata de manera integral, esa ansiedad va a disminuir porque vamos a ponerle ciertas tareas que va a tener, porque esto es como un juego, un equipo. Cada persona va a tener su participación y sus tareas. Entonces yo le asigno al paciente cuáles son sus responsabilidades, deberes y derechos y sus tareas, y le deposito la otra carga, para que ellos entiendan, a sus médicos, a sus creencias religiosas, que también nos van a colaborar muchísimo en este momento, y gracias a Dios nosotros somos un país donde Dios primero y luego ustedes, los médicos, y ellos lo ven así. Entonces tratamos de manejarnos en lo que es la psicología positiva, siendo realistas ante los diagnósticos, que es lo primero. Al paciente no le vamos a mentir para quitarle ansiedad, nunca, todo lo contrario. Vamos a manejar la verdad siendo realistas siempre, pero buscando que ellos tengan un mayor entendimiento y que aprendan a vivir el día a día sin pensar en mañana inmediato, sino que estamos viviendo y siendo agradecidos de poder ser tratados en el día de hoy. Y ya mañana será un día de un nuevo afán. Cuéntame. Patricia, una pregunta muy bonita, muy interesante, porque nos la hace y me satisfizo mucho que la hiciera alguien que nos está viendo y te está viendo hablar tan bonito, ¿verdad? Te lo voy a hacer como literalmente como la hicieron. ¿Cómo ayudo al cuidador? Oye, qué linda esta pregunta. ¿Cómo ayudo al cuidador? ¿Cómo cuido a mi madre que cuida a mi padre con cáncer? Oye, qué pregunta más interesante. Claro. Ahí, como te decía ahorita, la red de apoyo, qué bonita pregunta. Qué bueno que estés preocupándote, la persona que la haya hecho, por el cuidado del cuidador. El cuidador es una persona que se ve totalmente afectada por la situación que está viviendo y entra tanto ahí que si es un paciente que se va a curar, pues también le va a generar muchísima ansiedad cuando el paciente se cure, porque entonces ya luego, ¿qué hago? Si me he adaptado a que mi único que hacer es atender a su padre. Si el paciente va a fallecer en algún momento, pues también esa persona se queda sin qué hacer. Entonces tenemos que ayudar a ese cuidador enseñándole su valor y dedicándole tiempo fuera. Tiempo fuera quiere decir que haya personas que le puedan sustituir en los quehaceres que esa persona tiene de los cuidados del paciente, para que esa persona pueda tener momentos de calidad con sus seres queridos, sea con sus familiares o con sus amigos o con actividades de su vida diaria que antes hacía y que ahora ha dejado de hacer por el cuidado. Enseñándole que no debe sentir culpa de tomarse un día de salón, de tomarse un día con unas amigas, de salir al aire libre. Esa persona necesita tiempo de descargas, tiempo de meditación y tiempo de cariño y de apoyo de la familia. Yo estoy a la orden para ayudarle con ese tema. Es muy bonito. La verdad, yo no veo la enfermedad del cáncer
Yo no veo el cáncer sí lo vemos como malo, pero la dinámica que se crea con todo esto no tiene por qué ser fea, no tiene por qué ser mala. Señores, sepan que todo tiene su razón de ser en la vida y si a uno le ha llegado un diagnóstico como este, es porque va a haber un cambio significativo y un crecimiento personal y espiritual en las personas involucradas. Entonces, no todo es negativo. Sacaremos muchísimas cosas que van a ser sumatorias para nosotros como seres humanos. Entonces, de eso va a depender el manejo que uno tenga, la calidad de vida que podamos darnos, no solamente al paciente, darnos en familia, y también en el caso de un paciente que vaya a fallecer por el diagnóstico, de eso también va a depender la calidad de muerte que le vamos a dar a nuestro ser querido. Patricia, a veces yo me salgo del protocolo de algunas preguntas, porque tengo que aprovecharte al máximo. Sí, es cierto, tengo que aprovecharte al máximo. Mira, aquí hay en nuestro país, yo no diría en nuestro país, quizá en el mundo, existe la segunda opinión, la tercera opinión, donde todo el mundo aconseja y opina. Yo entiendo que en ciertas circunstancias, Patricia, eso hace mucho daño. Porque si yo no tengo confianza en ti como profesional, ni tú tienes confianza como ginecólogo, como profesional, oncólogo, cirujano oncólogo, yo creo que ahí se rompe un círculo que podría traer más consecuencias. Me gustaría oír tu opinión. ¿Cuál sería el deber de uno como médico, el deber del paciente como paciente y el deber del familiar cuando no está de acuerdo que siga con un diagnóstico, con un tratamiento? ¿Cómo va a enfocar a esa paciente desde el punto de vista clínico para que no se desvíe lo que se tenía pensado positivamente con ella o con él? Te voy a contar algo, ahora que tú mencionas eso. Cuando yo empecé mi trabajo, mi labor como psicooncóloga, con muchísima pasión, porque yo llegué de España, que yo quería, mira, encontrar todos los pacientes de cáncer y llevármelos para mi casa todos, para hacer un proyecto chulísimo. Pero bueno, te cuento que empecé trabajando en otro centro, donde duré 5 años trabajando. Ahora que tú dices eso, el principal error que tenemos nosotros los médicos, yo digo los médicos porque me he ganado que me digan doctora, pero sin serlo, dentro de lo que es mi profesión, pero te digo que tenemos una situación muy difícil y es que nos queremos dueños de los pacientes. Y nosotros no tomamos la decisión por los pacientes, al igual que los familiares. Cada uno de nosotros está en un rol y debemos respetar dónde termina mi rol y dónde llega el rol del otro. Los familiares, inmediatamente te llegan esos pacientes, a veces envejecientes, no quieren darle el diagnóstico, quieren que se le mienta, cosa que conmigo eso nunca ha funcionado y siempre logro que la familia entienda el porqué y las razones. El paciente tiene que tener primero su diagnóstico y el abanico de opciones que tiene para tratarse. Sea una, sea dos, sean las que sea, tenemos que dárselas a ese paciente. Y con el paciente, sabiendo sus opciones, él toma sus decisiones. El paciente decide el camino que quiere tomar, el proceso que quiere llevar y cómo lo quiere vivir. Y nosotros le acompañamos, a pesar de que el médico y el psicólogo le orienta, le debe dar libre decisión. El paciente tiene toda la libertad de tomar la decisión de lo que quiere. Cuando yo empecé, Frank, yo tuve una niña de 14 años en el hospital de niños haciendo unas prácticas que ella tomó la decisión de no más tratamiento. Llevaba 2 años en tratamiento, su enfermedad seguía avanzando y la paciente iba a morir de todos modos. Solamente estábamos prolongando su vida porque los padres no soportarían dejarla morir. Pero la realidad era que iba a morir. Pues la niña me comunicó a mí su decisión de parar los tratamientos y de que yo fuera la persona que le ayudara a que sus padres entendieran su decisión y la aceptaran con alegría para llevarla a ella de nuevo a su casa, a disfrutar de sus hermanos menores, a que sus hermanos menores pudieran disfrutar sus padres que tenían 6 meses metidos en el hospital y ella sentirse una niña normal por unos días y disfrutar de eso, de estar viva, de compartir con ellos y morir en paz, que ella estaba preparada y lista para despedirse de ellos.
Y para mí eso fue tan chocante porque yo decía, el médico lo único que quiere es salvar vidas. Pero nosotros no entendemos que en muchos casos damos el milagro a las personas. Con el simple hecho de poderte diagnosticar y empezar un tratamiento, estás siendo bendecida y estás recibiendo un milagro, porque pudiste morirte sin enterarte lo que tenías. Entonces ya estás recibiendo milagros. Entonces en esa parte te digo que tanto el médico como el paciente, como el familiar, tenemos que respetar los roles de cada uno. También te cuento que en ese inicio yo duré 5 años trabajando en un centro de oncología, del cual fui despedida a los 5 años de una hermosa labor, de la cual me siento muy, muy, muy orgullosa, por el simple hecho de que yo respetaba la decisión del paciente. ¿En qué sentido? El paciente es que decide si tú vas a ser su médico o no. Cuando yo como paciente quiero elegir mi ginecólogo, yo no voy al ginecólogo solo porque fulanita me dijo que es bueno. Yo puedo probar el ginecólogo de mi amiga que me dice que es bueno, pero si cuando yo voy, yo contigo no siento una conexión, yo contigo no me siento a gusto, yo estoy en mi derecho de salir de tu puerta y buscar otra opción de ginecólogo que me guste más, ¿verdad? En ese centro, yo como psicóloga me encargaba de que si de escuchar al paciente, de que se expresara la familia, el acompañante y el paciente, de cómo se sentían con cada uno de sus médicos, de cómo era la vibra, sus energías, cómo se sentían, demás. Y si un paciente me decía, no, no me quiero tratar aquí, no me quiero tratar con esa persona, ¿qué opciones tengo? Aquí en nuestro país el psicólogo hace de trabajador social, porque ya es una carrera que, como tú sabes, se eliminó. Tenemos que hacer trabajo social, tenemos que ayudarle a ellos a entender los procesos de los seguros, los procesos de las diferentes clínicas, cómo pueden tratarse y demás. Si tú hacías sugerencias de otra batería de médicos que pudieran tratarlos, a la hora de que ese centro se enteró de que yo le comentaba eso a esos pacientes, en ese momento decidieron que yo no podía seguir trabajando allá porque ellos no querían que ningún paciente dejara de tratarse con el médico que le asignaban. Imagínate No, tú eso es, lo difícil, eso, lo eso es antiético, lo una antiético tiranía. que era eso, porque entendían que yo me estaba robando el paciente. Digo yo, bueno, pues será que me lo llevo para mi casa, porque yo no trato oncología ni radiooncología, o sea, yo simplemente estoy escuchando a mi paciente y ayudándolo ante sus inquietudes y sus dudas. Con eso te respondo a tu pregunta No, de ya, ya. que Así que hay una pregunta que nos la hace un espectador. Y es una sí, pregunta que aparentemente es sencilla, porque normalmente cuando uno va a un médico, cuando tú vas, como decías tú, con tu ginecólogo, o tú puedes a tu dermatóloga, tú puedes ir a tu oftalmólogo, y te dice que tú tienes determinada patología, nosotros tratamos de esconder algunas situaciones. A tu novio, tu esposo, tu papá, tu mamá, tu hermano, y se tratan de esconder. Ahora bien, Patricia, aquí viene la pregunta que nos hace el espectador. ¿Cómo le comunico a mi familia que he sido diagnosticado de cáncer? muy buena pregunta. Me la hacen muy frecuente. Incluso a veces tengo pacientes que deciden no hablarlo con sus familias y lastimosamente yo debo respetarlo hasta que lleguen a una etapa donde ellos solos no puedan. Pero, ¿cómo comunico que tengo un diagnóstico de cáncer? En consulta lo comentamos. Si quieres prepararte conmigo o con el psicólogo de cómo lo vas a decir a tus familiares, lo hacemos, pero todo va a depender de cómo seas tú como persona, cómo es tu personalidad y tu dinámica de funcionamiento con ellos. Hay personas que tienen dinámicas familiares donde no siempre manejamos todo con una discreción que nadie se entere, donde más sabe de ti un particular que tu familia, entonces esa dinámica se maneja de una forma. En familias donde todo es explosión, donde todo se sabe, donde tú te vas a hacer, qué sé yo, vas a cambiarte el color de cabello y ya le has preguntado a todos en tu casa, pues la dinámica es distinta, porque no una cosa yo puedo decir, bueno, de toda mi familia, yo solamente me siento confiada y segura con una persona, entonces a esa persona es la que podemos citar. Si lo quieres hacer solo, podemos explicarte en qué momento te lo puedes hacer y algunas palabras indicadas para llevar el mensaje sin explicar de más, porque creo que el llevar el mensaje van a surgir las preguntas
de la otra parte, de la necesidad que tenga de saber. Y si en realidad te gustaría hacerlo de una manera más pública en tu familia, pues convocamos una reunión familiar, ya sea contigo solo o con el acompañamiento mío, para poder ayudarte a dirigir lo que quieres expresar, el mensaje, cómo lo quieres dar y cómo tú quieres que tu familia entienda. Porque una cosa es que des una información para que ellos sean parte y tengan conocimiento, y otra cosa es que tú estás dando la información para que a todo el que le estás dando la información tenga permiso de involucrarse en tu proceso y acompañarte. Patricia, Entonces, hay un aspecto que quizás no es bien tratado ni por nosotros, por los médicos, ni por ustedes los psicólogos, pero existe y es una realidad. Y te hago la siguiente, el planteamiento. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente cuando tenemos un trabajo, tú mencionabas ahorita que tuviste un trabajo y que alguien por indelicadeza creía que tú estabas jugando a los pacientes, eso es tontería. El asunto, sí, porque ya tú eres una profesional con alma, no solamente tú eres bella físicamente, tu belleza es adentro que está, porque yo te conozco desde niña y sé cómo eres tú, no solamente porque tú eres impresionante como mujer, bellísima, y tú sabes que yo siempre le digo a Nicolás y a tu mamá, ¿dónde está mi novia? Que yo soy tu novia. Mi novia, desde niña. Oye, es una parte que hay que tratarlo, Patricia. ¿Qué es lo que hay que ver? Es duro pensar, y tú lo sabes que es así, cuando una señora o un señor o cualquier profesional o cualquier persona tiene un trabajo y ya le diagnosticaron un cáncer. ¿Cómo se enfrenta este señor ante su jefe, ante su jefa, ante la compañía? Porque ese es un aspecto que tiene que ser mortificante desde el punto de vista cerebral. Uno que da clase en la universidad, me diagnosticaron un cáncer, tengo que dejar la universidad, tengo que dejar el hospital, tengo que dejar mi compañía. ¿Cuál sería el aspecto a tratar? ¿A quién tengo yo que convencer para decirle, mire, yo no soy contagioso, yo estoy aquí, me va a dar un cáncer, puedo hacer que desaparezca en 5 años, 3 años, 6 meses? Me gustaría oír ese aspecto porque casi nunca como se ve tratado, Patricia, en sentido general. Sí. Yo, como te decía ahorita, hago trabajo social y me involucro en absolutamente todo eso. Desde que el paciente, yo identifico que una de sus preocupaciones mayores es el mantener su trabajo. Sabemos que en nuestro país está, creo que por ley, ahí me corregirán los que saben más de eso, está prohibido despedir a un paciente con este diagnóstico. Tiene que tener licencia médica durante el proceso de tratamiento, que se va renovando cada 15 días y inmediatamente empieza su proceso de tratamiento. Entonces, como te decía ahorita, se pueden hacer ajustes donde el paciente desarrolla una función tal vez muy expuesta y es cambiado a otra área, o el paciente decide de continuar laborando, pues entonces lo hablamos con su médico de cabecera, en este caso el oncólogo clínico, para que el paciente pueda ser ubicado en el trabajo una tanda laboral, que pueda sentirse útil y colaborar. Hay pacientes que quieren vivir ese proceso, ya tienen tantos años trabajando que quitarle el trabajo pues sería condenarlos. Como a muchos envejecientes, tengo muchos hombres envejecientes que han sido toda su vida agricultores en fincas de personas, ya los patrones, como dicen ellos, muy adinerados que los guían, y estos pacientes no quieren abandonar entonces ahí yo los asciendo a la posición de supervisores de las fincas. Entonces el paciente no deja de asistir a sus labores, pero con otra connotación, con otro, vamos a decir, les redirigimos la cosa a que funcione. El mantener el trabajo es algo que yo creo que en nuestro país hasta ahora, y cuando no ha sido posible, en algunos casos yo me he involucrado en cartas o llamadas telefónicas a los encargados de esos puestos de trabajo para hacer entender la dinámica y el proceso que va a llevar este paciente, o sea, de por qué no podrá asistir a sus labores. Y casi hasta ahora creo que no hemos tenido ningún inconveniente. Las empresas han sido muy comprensivas, incluso ofrecen el apoyo tanto económico en muchos casos, como también el apoyo de todos sus compañeros que se comportan como una red de apoyo muy, muy especial. Gracias a Dios en nuestro país nosotros somos muy calurosos, muy cariñosos, al revés, a veces pasamos por invasivos. Invadimos mucho el espacio de nuestros compañeros de trabajo a nivel personal. Patricia Nicole Rodríguez Díaz, ya terminando y haciendo un resumen,
y haciendo algo de conclusión, te voy a hacer una preguntita para que ya concluyamos, porque ya el tiempo nos están aquí los técnicos nos están diciendo que ya el tiempo está terminando. Y nos faltó muchísimo de hablar, pero fuimos bien, yo creo. A ti por tu disposición, porque ha sido una muy interesante, de verdad que sí. Yo tengo que agradecer de corazón a la cooperativa médica. Gracias. Yo sé que tú, y a ti que te quiero muchísimo, que lo sabes. Sí, claro que sí, siempre en mi corazón. Oye, amor, me preocupa, y ya para concluir, ¿cómo tratar ese paciente que nos llega del extranjero después de tantos años, ya agotado con un cáncer, que lo vamos a recibir en nuestra familia, en nuestros amigos? ¿Qué hacer con él? ¿Cómo integrarlo socialmente? Y finalmente, ¿cuáles serían tus conclusiones para este tema que es tan amplio, que lo hemos abarcado en 50 y tantos minutos? ¿Cuál sería tu proyección a los médicos, a los psicólogos, al paciente que se sienta con este tipo de dolencia? Bueno, me decías del paciente que integramos ya con un paciente, o tú dices un paciente con enfermedad muy avanzada, ya que nos llega terminal. Estuvo en España, estuvo en Estados Unidos, en Puerto Rico, y no llegó porque él quiere ya estar en su país y él sabe que está enfermo. Sí, a ese paciente, bueno, pues primero hay que adaptarlo a algún lugar, tiene que tener algún lugar donde se sienta cómodo y donde se sienta en familia. Para entonces, si ya es un paciente con enfermedad muy avanzada, pues brindar la mayor calidad de vida en ese tiempo. Hay pacientes que ya no van a poder ser tratados, como te decía ahorita, que simplemente vamos a trabajar lo que es los cuidados paliativos. Y el paciente que vamos a trabajar cuidados paliativos, muchos médicos dirían, pues ahí no hay nada que hacer. Y para mí todo lo contrario, hay muchísimo que hacer. Mientras la persona vive, tenemos muchísimas cosas que podemos realizar con ellos, dinámicas, talleres, meditaciones, cursos, atención en la casa, hasta, óyeme esto, hasta la ubicación de cómo están las cosas en su casa es importante para esa dinámica con el paciente. ¿Dónde están los sillones donde él se sienta? ¿Dónde está la habitación del paciente? ¿Cómo están ubicados los muebles? ¿Cómo está la luz en esa casa? ¿Cómo es el ambiente? Eso también hace la psicología de la salud y los cuidados paliativos. Involucrarse en esa parte para organizar ese sistema, que la calidad de vida de esa familia sea lo más indicado, lo adecuado. Te quería contar de que hay un proyecto más adelante que me encantaría llevar, que es de llevar más conciencia sobre la muerte a nuestro país, a nuestras familias dominicanas, de que dejemos de ver la muerte como algo, dejemos de ver la muerte como un tabú, como algo que no se toca, que no se habla, que no se conversa. Y lo digo a raíz del tema del cáncer, porque el que tiene cáncer se siente o cree que está más cercano a la muerte que cualquiera de nosotros que nos sentimos sanos. Y esa no es la realidad. Para mí el tema de la muerte es bellísimo y debería de ser materia de conversaciones en los grupos, en los amigos, porque todos, si tenemos la dicha, vamos a despedir seres queridos por una razón o por otra. Y hacerlo bien da una satisfacción tan bonita, nos llena mucho el alma hacer unas despedidas de manera consciente y adecuada. Entonces, aunque hoy estemos hablando de cáncer, el tema de la muerte es un tema que a mí me encanta mucho y creo que se pudiera llegar a hacer algo con eso y que lo tratemos. Los pacientes oncológicos, bueno, perdón, a las personas que nos están viendo, les puedo decir que no vivan con miedo, sino que vivan llenos de amor propio, que intenten con el amor propio darse cuenta de cuáles son las cosas de mi vida que debo de mejorar. En este tiempo de pandemia, todos debimos empezar a ubicar dónde están nuestras zonas erróneas, dónde están las cosas que puedo empezar a notar y decir, salud, ejercicio, alimentación, cuáles son mis topics que debo tomar en cuenta para empezar a llenar esos espacios que estoy dejando vacíos de mi vida y que me estoy volviendo rutina, trabajo, redes sociales, disparates. Entonces, vamos a tratar de enfocar más nuestra atención en ese amor por nosotros mismos y en ese autocuidado, que es lo que nos va a llevar a nosotros a prevenir, vamos a decir, condiciones mayores a muy temprana edad, como se está viendo ahora. Patricia, gracias, mi amor, por tu participación.
La cooperativa Les médica. agradezco muchísimo a ustedes, a la cooperativa médica, mi corazón. Un aplauso. Les agradezco a todos, a Ibetsi de la cooperativa por todo su apoyo, por haberme tomado en cuenta. A mí me encantó y me siento muy, muy halagada de que haya sido contigo, Frank. Nadie pudo ser mejor que tú. Te mando un súper abrazo para ti, para tu hija, tus hijos, tu esposa. Gracias, Los quiero mucho. Ella tiene que estar Cooperativa médica, COP médica, cuenten conmigo. Y gracias, mi amor. Cuenten conmigo. Gracias. Mi cariño para tus padres, para todos tus hermanos. Cuídate mucho, tienen mucho valor y ojalá mucha juventud como nosotros vean lo que tú nos has dado. A todos los espectadores que están pegados ahí viendo ese mensaje tan bello de tu parte. Feliz noche bueno. a todos ustedes y recuerden que igualmente no pueden llegar muy tarde porque la agarran presa. Sí, para mí un placer. Vete para tu casita a cenar y a cuidarte, a llevar tus autos cuidados. Oye, que eres muy valioso. Te pones tu mascarilla. Mira algo, si esto queda grabado por ahí, que me lo hagan llegar. Les mando un abrazo. Gracias, Conmédica. Muchísimas gracias, Conmédica. Un placer. Bye, bye. Buenas noches.